¿Listos? Vamos a continuar la serie que iniciamos hace 8 días sobre Conoce a tu enemigo. Así que estemos listos porque hoy vamos a seguir recibiendo, aprendiendo para tomar esa cobertura, esa protección, ese blindaje de Dios en contra de este enemigo. Así que vamos a orar, pero antes yo quisiera también hacer una oración porque hay muchas personas que han sido contaminados o contagiados por el COVID-19. Y también una de ellas es mi hermana Charito, que me habló muy preocupada de que pues, está enferma, etcétera, etcétera. También su nieta y en fin, de toda la lista que hay. Y vamos, ya todos conocen quiénes son y vamos a orar por ellos. ¿Qué les parece? Y también vamos a entregar esta palabra en las manos del Señor. Amado Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Porque confiamos en tu poder. Confiamos, Señor, en tu gloria. Tú eres un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente y Rey. Todos aquellos que les ha llegado esta enfermedad del COVID, incluido mi hermana Charo, yo te ruego, Señor, que esa unción, como lo dice en Isaías, la unción que pudre los yugos, Señor, venga sobre los cuerpos de cada uno de ellos y sean librados de esta enfermedad y también de la muerte. En el nombre de Jesús, así lo declaramos como tus hijos que confiamos en ti por la fe que tenemos, y esta declaración es que ya están en prueba superada, ya Señor están sanos y gracias Dios por el milagro que están recibiendo cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y pongo esta palabra, Señor, esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a tener la mente abierta, el corazón abierto, el espíritu abierto para entender perfectamente cómo este enemigo espiritual sigilosamente se mueve de tal manera para comprometernos en la vida en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey, gracias. Pongo esta palabra en tus manos, Espíritu Santo, hazlo tú, que en mi boca pongas la palabra correcta, en mi mente el orden, en mi corazón el sentir de lo que realmente tengo que hablar y enseñar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria, gloria a Dios. Estamos usando el versículo lema para toda esta enseñanza, esta serie de Conoce a tu enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad. Está escribiendo el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no perdamos de vista de que habíamos visto que en la dimensión del poder de Dios, de la magnitud de Dios, de la grandeza de Dios, el diablo prácticamente es un chihuahueño, del tamaño de un chihuahueño. Y meditando y reflexionando, que si viendo que realmente es ese tamaño, ¿cómo es posible de que no haya una reacción en mí de dejar que este tamaño, este pedacito de animal traiga dominio sobre mi vida para todo tipo de situaciones de tormento? Entonces, mis amados, no perdamos de vista que la lucha y la pelea es contra un chihuahueño. Pero decíamos también que en la medida que este animalito tan pequeño, en la medida que lo permitamos, no crece, sino que así lo vamos a ver nosotros, como grandote, y se va a la dimensión de como león. Entonces ya no escuchamos ladridos, sino vamos a escuchar rugidos, el jon, y va a espantar y va a asustar, y así
en diferentes áreas de nuestras vidas nos tiene en dominio a ti y a mí. Por eso estamos aprendiendo a encontrar esa protección, esa cobertura, esas armas, ese blindaje de Dios que vamos a ir aprendiendo a través de estas conferencias, en las cuales, como decíamos también hace 8 días, como escribe aquí el apóstol Pedro, vuestro adversario el diablo. O sea, es vuestro, es de ustedes, porque yo aprendí a dominarlo en el nombre de Jesús. Entonces veíamos pues que como león, y el león, ¿qué come? ¿Cuál es la mayor atracción de este animal? Es comer carne y sangre. Venir sobre la carne, atascar la carne, morder la sangre, dominar la sangre con la carne y sangre. Y habíamos visto pues que nuestra lucha en Efesios 6, estoy llevando la introducción para ya entrar al tema, al nuevo tema de esta mañana. Decíamos hace 8 días que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Recuerden que la Biblia denomina la carne como nuestro cuerpo, pero no el cuerpo físico, sino el cuerpo de lo que vibra, de lo que siente, de lo que saca esos sentimientos, esas emociones, esa concupiscencia. Tengo que decirlo despacio, concupiscencia. Entonces, eso lo denomina la Biblia como la carne, ese cuerpo que saca estos sentires, y también la sangre es vida. Y no vamos a atentar tú y yo contra nuestro propio cuerpo, obviamente. Decíamos también que hay quien sí se mata, hay quien sí desea la muerte, hay quien sí atenta contra su propio cuerpo. Y tampoco atentaríamos contra nuestra propia vida, que es la sangre. Entonces la lucha no es con mi cuerpo ni con mi vida, sino contra estos seres espirituales de maldad de las regiones celestes, que son, decíamos, principados, potestades, huestes, gobernadores de las tinieblas. ¿Qué encontramos ahí? Una cueva de leones. Una cueva de leones que nosotros lo vemos así, pero vamos a llamarle realmente, por lo que estamos aprendiendo, una cueva o una jaula de chihuahueños, ¿no? Y habíamos visto de cómo van sobre la carne. Estamos hablando en el aspecto espiritual, cómo van sobre esa carne. Acuérdate que decíamos que te muerden así, ese como león viene, te muerde, te pesca en el cuello, te detiene ahí, te incrusta los colmillos y empieza a zarandear. Y empieza a zarandear, a remover hasta que salga la sangre. Esa es la motivación de estos espíritus. Que brote la sangre en la zarandeada de morder la carne, que brote la sangre, porque al brotar la sangre, la vida se va perdiendo, la vida se va secando. Estamos hablando en el aspecto espiritual y también, en su caso, en el aspecto físico. En el aspecto físico, trayendo enfermedades y otro tipo de situaciones. Entonces, amados, habíamos leído en Gálatas 5 sobre los deseos de la carne, la manifestación de los deseos de la carne. Y lo leo rápidamente para ir ubicándonos hacia dónde vamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el efecto de esta situación, amados, de practicar esta lista, que son los deseos carnales, esos deseos, repito, esas emociones, esas pasiones, estas concupiscencias,
como dice el apóstol Santiago, lo habíamos leído también, que de acuerdo a nuestra concupiscencia, que son estos deseos de la carne, somos seducidos y somos atraídos y finalmente atrapados, ¿no? Entonces, regresamos a la parte del león que sacude la carne, la sacude en alguno de estos puntos que caemos tú y yo. Seamos honestos en que realmente caemos en una de estas situaciones. Y no pierda de vista cómo sacude hasta que se brote esa sangre para traer muerte, Entonces aquí nos empieza a explicar el apóstol Pablo, y por aquí ya nos vamos al mensaje de hoy, en Romanos capítulo 8. Fíjate lo que está enseñando y lo que está diciendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es Romanos 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tú y yo nos levantamos en júbilo, nos levantamos en victoria. Gracias, Señor. Gracias primero que me diste la oportunidad de que te conociera. Gracias, Señor, que en aquel tiempo, hace 39 años, ya casi 40 años, yo te abrí mi corazón, tú entraste y la palabra dice que entras para siempre. Entras para siempre, Señor. Y entonces, desde ese momento, obviamente, está diciendo aquí la palabra que ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero esa palabra de ahora pues, la podemos comparar con el ya basta. Ya basta, que como cristiano, habiendo abierto tu corazón al Señor, el Señor viviendo en ti, en tu interior, estando en tu vida, ya basta por estas situaciones de los deseos carnales, como cristianos. Porque dice aquí, ninguna condenación. Y yo te decía, el júbilo de gloria a Dios, estando en Cristo, ninguna condenación debe haber en mí. Ninguna, pero ninguna, si estoy en Cristo Jesús. Pero aquí hay un pero. Continúa, pero con un tremendo pero. Dice, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y está poniendo aquí Espíritu con E mayúscula. Acuérdense que cuando en la palabra Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y cuando está con E minúscula, se refiere al Espíritu del hombre. Entonces aquí dice, la condición es ninguna condenación, ninguna, para los que están en Cristo Jesús, pero no es para los que andan conforme a la carne. No es, aunque estés en Cristo, no somos participantes de que no haya condenación si caminamos en la carne, a la lista de alguno de esto que hemos leído, sino conforme al Espíritu Santo. Ese es el amigo que nos debemos ya preocupar, si tú quieres, si cabe la palabra, de que aprender a que el Espíritu Santo sea mi verdadero amigo. Y de la misma manera, como decíamos hace 8 días, esa incertidumbre que hay en mí, esos sentimientos encontrados, que realmente conozco a mi mejor amigo, que es el Espíritu Santo, o conozco a mi enemigo. Entonces, mis amados, ¿qué significa aquí condenación? Ninguna condenación. Condenación es una sanción, es una consecuencia de. Por eso dice que los que practican tales cosas, vendrá entonces condenación, vendrá una sanción, una pena, es una condena. Hay una consecuencia, pues, de esta lista, el que la practiquemos. ¿Por qué razón hay atrás de cada caso, cada palabra, cada
enseñanza que hay en esta lista, si la practicamos, detrás de esta cortina hay una condenación. Y como condenación también podemos hablar de igual a maldición. Igual a maldición. Entonces, ¿te imaginas? Todos estos deseos de la carne, repito, la situación de que se creó en nosotros, esos deseos, esas pasiones de la concupiscencia. Entonces, hoy, al final de la conferencia, debemos levantarnos en júbilo y realmente mi compromiso, Señor, por lo que estoy aprendiendo, que al caminar contigo y considerarte mi mejor amigo, entonces, ¿qué va a venir como consecuencia? Ninguna condenación, pero ninguna maldición. Vendrá ninguna sanción, ninguna pena, ninguna condena a los que estamos en Cristo Jesús, siempre y cuando no andemos conforme a la carne, sino conforme a mi mejor amigo, alineado con mi mejor amigo. Y repito la promesa: estaré contigo, dice mi mejor amigo, estaré contigo todos los días, todos los días. Allá yo, si considero que en cualquier circunstancia que se me presente para deseo carnal, si considero a mi mejor amigo o no. Entonces, toda esta situación que el apóstol Pablo está llegando aquí al capítulo 8 para aconsejar y recomendar y enseñar que ninguna condenación. Pero en el capítulo anterior, en el capítulo 7, empieza a hablar de esa lucha carnal, de esa lucha almática, de esa lucha humana que nos echa a perder todo porque nos lleva a la esencia de lo que está estructurado en mi interior, de esa concupiscencia. Entonces mira lo que empieza a expresar el apóstol Pablo antes de recomendar que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y empieza a decir, Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, y yo creo que en este momento, dentro de la honestidad, también lo empezamos a declarar tú y yo, con toda claridad y con toda veracidad. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en este cuerpo, en esta carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, en esa concupiscencia que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate lo que está reconociendo aquí. Yo digo que camino en Cristo, yo leo la palabra, yo la creo, yo me entusiasmo, yo me deleito, y sin embargo, me deleito en la ley de Dios. ¿No? Amados, ¿acaso no nos ha pasado? Cuando sentimos la presencia de Dios, cuando la unción de Dios, el poder de Dios viene a nosotros, sentimos el calambre en nuestro cuerpo, ese fuego de Dios, ese fuego purificador de Dios que nos hace vibrar, nos hace llenar. Es extraordinario y nos deleitamos. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo me deleito en esa experiencia que tengo con la presencia de Dios, pero esos peros, veo que la otra ley que está en mis miembros, que se revela
se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, al pecado que está en mis miembros. ¿Y cómo termina aquí? Miserable de mí. Amados, hoy igual estamos hablando de la honestidad. Tú y yo podríamos declarar la misma situación porque nos está pasando. Nos deleitamos en la ley de Dios, caminamos, decimos que caminamos con el Señor, Cristo está en mi corazón. Nos disfrutamos de las mieles del Señor, pero hay esta situación de la carne que nos lleva cautivo a esa ley del pecado. Miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí. ¿Qué reconocimiento? Apóstol. Apóstol significa apartado para Dios. Apóstol, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Entonces prácticamente cuando él está diciendo miserable de mí, ojalá podamos expresar tú y yo lo mismo que él, porque al decir miserable de mí está diciendo ya me cansé. Ya me cansé, ya me harté de esta influencia que está estructurado, de esa ley de pecado que está estructurado en mi carne. Ya me cansé. Y lo puede decir conmigo en este momento como bravucón, ponte bravo, rebélate. Ya me cansé. Aquí Joaquín, el primero que escucho que lo está reconociendo. Qué bueno, Joaquín, ante los ojos de Dios eso es bueno. Ya es el primero en la lista. Y soy yo antes que Joaquín, porque el Señor me agarró pues estudiando esto, primero me agarra a mí, ¿no? Y después ya viene para ustedes. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, y otra cosa interesante es que está diciendo aquí, ya me cansé, pero no está diciendo, ¿cómo me voy a librar? No está diciendo eso. ¿Cómo me voy a librar? Sino está diciendo, ¿quién me librará? ¿Quién? Porque si yo digo, ¿cómo me voy a librar? No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Yo siempre doy este ejemplo porque es, creo yo, que el más práctico de todos. Pueden ser de muchas formas, de muchos ejemplos, pero este es el más práctico del borrachín. Hace un rato leíamos en la lista esos deseos carnales de borrachera. Y el borrachín se la pega ahí. Y hay algunos que no toman, obviamente, pero en la lista agarrarán de otro punto. Pero el borrachín está con la cruda realidad, golpeado, enfermo, gastó todo su dinero, le robaron su dinero, lo golpearon y al final al día siguiente está con la cruda realidad. ¿Y qué dice? Ya no lo vuelvo a hacer. Nunca más vuelvo a tomar. ¿Y qué sucede la siguiente semana? Otra vez. Mamazuca dice, ya no lo voy a golpear a Joaquín. Ya me harté, ya me cansé, ya basta. No lo vuelvo a hacer, pero al rato, otra vez. Entonces vemos aquí a Pablo revelándose, tratando de fluir, de que si el asunto está en juego de esta línea futura de vida o muerte en mi vida, yo tengo que reaccionar, porque esta situación de la carne, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que va a traer condenación, que es igual a maldición, esa condena, esa pena, esa sanción, ¿no? Entonces, te imaginas lo que está expresando él, ¿no? De lo que no quiero, eso hago, porque el pecado muere en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley del mal está en mí.
Entonces reconociendo que yo lo quiero hacer, pero no puedo hacerlo o no lo hago. Y finalmente, ¿sabes qué nos sucede? Pues no se me pega la gana hacerlo. Yo soy así y lo quiero seguir haciendo así y tengo contentamiento en esta concupiscencia de hacerlo así y le sigo, ¿no? Así que yo soy así, ¿y qué? ¿No? Entonces, la lucha, ¿no? La lucha de Pablo sobre esta situación de lo que no quiero hacer, eso hago, y no considero el bien, y todo esto que habíamos leído, imagínate la lucha de Pablo con respecto a esta lista, porque él mismo la escribió, acerca de los pleitos. No quiero pelear, enemistades, no quiero enemistarme, celos, ira, contiendas, disensiones, no quiero. Y sin embargo, lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos con una tremenda facilidad, porque así se mueve déjame leerlo despacito, la concupiscencia, así se mueve. Cuestiones de cuando nos viene la ira, ¿no? Esas iras para contienda, para enemistades, para pleitos, ¿no? Y cosas semejantes a esos. Y las cosas semejantes podemos decir de hablar mal de otros, etcétera, etcétera, ¿no? Tener ese odio en el corazón, ese corazón de piedra contra otros. Esa lucha de Pablo, en la cual no quiero, pero le llama más la atención. Está estructurado y lo hacemos con una facilidad tremenda, ¿no? Y amados, cuando nos enojamos, hasta tontería hablamos porque maldecimos. Y el efecto de practicar eso trae maldición. Imagínate cuando lo hablamos. Es peor el asunto, es peor. No sé si estaremos aterrizando este asunto acerca de esta lucha que lo está reconociendo Pablo, ¿no? No quiero hacer esto, sin embargo lo hago. Y lo hago con una práctica y con una continuidad. Y digo que camino en el Señor, digo que estoy en Cristo. Imagínate en la misma situación de la lucha de Pablo, cuando aquí está hablando de envidias, de borracheras, de homicidios y todo ese tipo de cosas, orgías. Qué lucha de estas situaciones que sé, la ley me dice que no, la palabra de Dios me dice que no lo debo de hacer, que trae las consecuencias, que el Señor no es un dictador en decirnos estas cosas nada más por decir yo soy el Padre, usted tiene que hacer esto. No, lo dice por las consecuencias, la condenación, la pena que trae posteriormente, las tremendas consecuencias de maldición, amados. Qué lucha, ¿no? Y sin embargo, hay situaciones, amados, que nos está sucediendo en el caminar con Cristo, que el Señor nos está llevando en algunas áreas a pruebas superadas. A pruebas superadas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso le doy gracias a Dios que desde el momento que yo recibí a Cristo en mi corazón, hace 39 años que Él me quitó la borrachera. Me la quitó. Estaba joven, estaba muy joven. Y me quita la borrachera y no he vuelto a tomar en mi vida, ya no me he vuelto a emborrachar hace 40, ya para 40 años, en la cual le doy gracias a Dios. Y mi cuerpo, este cuerpo de carne, que se estructura, hoy este cuerpo me lo agradece. Te lo agradezco, Ricardo, que no lo hayas hecho. Ya llegaste a tus 69 años y estás llegando enterito, estás llegando bien, el hígado bien, los riñones bien, el corazón sano, gloria a Dios. Te lo agradecemos, Ricardo, que ya no hayas tomado. Esta es una área, imagínate en tal cantidad de estas situaciones que el Espíritu Santo nos lleve a pruebas superadas, Y como siempre pregunto, ¿cuántos quieren esto? Gloria a Dios. Y entonces aquí vemos a Pablo que hay una área que fue a prueba superada, un área como ser humano y la más difícil, un área muy fuerte, la sexual. La sexual, fíjate. Habla esta lista de una área de la situación sexual: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y las consecuencias que trae el practicar estas cosas, las condenaciones.
el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Y aquí vemos a Pablo que esta situación lo lleva a prueba superada. ¿Qué le dice a la iglesia en aquel entonces? ¿Qué le dice a la iglesia? Y él lo sabía, que es lo que está sucediendo igualmente hoy en día. ¿Qué les dijo? Yo tengo el don de continencia, de la continencia sexual. Yo la tengo. ¿Quién de ustedes la tiene? Pero si no la tienen, entonces cásense para que no se anden quemando. Así les dijo. Imagínate en aquel entonces que era poquito el asunto, era más abierto el asunto, más visto el asunto, más conocido el asunto, que aunque eran poquitos, esto ya se practicaba. Esta situación sexual, por eso que Pablo le dice, si no tienen el don de continencia, cánsense para que no se ande quemando. ¿Y por qué le dice para que no se anden quemando? Por las consecuencias que viene en la fornicación. El hacerlo fuera del matrimonio se llama fornicación. Y de esta fornicación va a traer su consecuencia. ¿Y qué es lo que se practica tan normal, tan normal? Está en rojo en la cámara, por favor, si me la conectan, si no se va a apagar, si fueras tan amable. El asunto del... Espéreme, es que gloria a Dios, ya está arreglado. Gracias Joaquín, gracias Jorge. Entonces, la situación que va a traer como consecuencia, ¿no? Esta fornicación antes de casarse. Ya tenemos relaciones sexuales, ya eres mi mujer, tú eres mi marido, vamos a casarnos y vamos a continuar. Pero ¿cuál es la consecuencia de esta condenación? Ahí está el resultado hoy en día. ¿Cómo vemos un alto índice de divorcio, de separaciones, de situaciones fuertes que traen odios, traen rencores, traen pleitos, traen situaciones legales, traen lo que sabemos que traen y sigue pasando esa consecuencia hacia los hijos? Tremendo, es una separación, un divorcio, producto de lo que está hablando aquí Pablo. Si no tienen el don de continencia, entonces cásense, hagan bien las cosas, hagan pacto con Dios para que no se anden quemando, para que no pase esta situación de condenación, Entonces, consecuencias, ¿no? Para que no se anden quemando, consecuencias ya de lo que les he platicado ahorita, pero también otro tipo de consecuencias físicas en lo sexual, ¿no? Imagínate, ¿qué dice el Señor? No te unas a yugo desigual. En lo espiritual, no te unas a yugo desigual. ¿Y qué se hace primero? Al conocerse y empezar una relación de noviazgo, la relación sexual. Es lo primero que se hace. ¿Y qué trae? ¿Qué condenación puede traer? ¿En qué sentido nos podemos quemar con respecto a lo sexual físico? Imagínate que venga una enfermedad venérea de aquellas que te fastidien la vida, ¿eh? El SIDA, situación de muerte. Hoy por hoy la moda, el papiloma. Entonces todas las consecuencias como maldición que pueden venir, condenación, que ya te desgració la vida por el hecho de darle satisfacción a este cuerpo que vibra el deseo, la concupiscencia de la situación sexual. Pero también ponle otros puntos ahí, no solamente lo sexual, en otro tipo de situaciones. Entonces, no te unas a yugo desigual. ¿Por qué lo crees que lo dice el Señor? Por lo mismo, pues, las consecuencias que va a venir. Ah, no, pues los muchachos, sobre todo los jóvenes, no, hombre, es bien lindo, es maravilloso, no está en Cristo. O sea, yo lo convierto, yo lo cambio. No. Quietos, ¿no? Entonces, está diciendo la palabra aquí, ninguna condenación debe haber para los que están en Cristo Jesús, pero esto es a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, situaciones, estamos poniendo un punto de lo sexual, pero otro tipo de situaciones que traen condenación, como dice el mismo Pablo, las cosas que traen marcas en el corazón. Situaciones de tragedia prácticamente que marcan el corazón.
Entonces, mi mejor amigo, ya me cansé, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo carnal, este cuerpo de pecado, este cuerpo que acciona con una facilidad tremenda a este tipo de situaciones y que no tomo en cuenta la responsabilidad y la seriedad y el convencimiento de los problemas que puede traer, la condenación que puede traer, la maldición que pueda traer? Estamos conociendo al enemigo, amados. Estamos conociendo qué sigiloso es. Y la carne te la pone, te decía yo hace 8 días, te la pone muy sabrosa. Toda esta situación, no, hombre, te la presenta, pero de deleite, atractivo, deseoso, rico, pues. Y entonces, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ya me cansé, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Entonces aquí él mismo ya lo empieza a descubrir y él lo escribe en el capítulo 8. Los que andan conforme al Espíritu, a los que se conectan, a los que se enganchan, a los que realmente así de a de veritas toman una decisión de caminar con tu mejor amigo, con el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y empieza aquí el mismo Pablo a continuar con el consejo, 1 Corintios 1, que dice, verso 9, fiel es Dios. Mira nada más, comenzamos a considerar tú y yo el caminar con nuestro mejor amigo. Empecemos a considerarlo como es. Armas, amados, armas poderosas, armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Nuestra milicia es poderosa en Dios. Entonces nos arrancamos en que yo me quiero conectar con mi mejor amigo, yo me quiero conectar con el Espíritu Santo. Entonces aquí, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, ¿no? Si tú tomas la decisión, amado, esa es una de las cosas que yo he experimentado en algunas áreas de mi vida, que cuando tú tomas la decisión, el Espíritu Santo te apoya. El Espíritu Santo te apoya impresionantemente y te saca de esa situación, de la decisión que has tomado. Te saca, pero en lo sobrenatural, repito, impresionantemente. Entonces, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fidelidad a Dios. Y como nos ve conectados, ¿no? Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y termina diciendo, está, a manera de pregunta, ¿está dividido Cristo? Pregunto, ¿de qué manera está haciendo esta pregunta? ¿Está dividido Cristo? Entonces, si yo digo que Cristo es mi Salvador y yo camino con Él, y estoy muy fuertemente en los deseos de la carne, y de repente yo te decía, empezamos a experimentar las mieles del Señor. Aquí y allá. Un pie aquí y un pie allá. ¿Y sabes qué, amados? Con un pie aquí o con un pie allá no somos felices. Tienen que estar los dos pies. O te arrancas por el deseo carnal y sé carnal el resto de tu vida, o te arrancas en el Espíritu con tus dos pies para recibir y caminar en esa comunión con nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy está dividido, porque por rato soy carnal, o más soy carnal que espiritual, que viviendo en el Espíritu. Y bendito Dios que nos está enseñando esto. Bendito Dios en este tema de conoce a tu enemigo, conócelo. Entonces, y continúa diciendo aquí, en el Romanos 8, habíamos leído el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Y en el verso 2, mira lo que continúa diciendo. Porque la ley del Espíritu, acuérdate que estamos decidiendo en caminar con nuestro mejor amigo, caminar con el Espíritu Santo. Ya estamos decidiendo, ya estamos aprendiendo, o para los que no nos ha caído el 20, o sea, aquellos que no nos hemos dado cuenta. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, escucha esto,
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Quiere decir que si yo estoy en este momento en línea de muerte por los pecados y estos deseos carnales que lo practico, hoy el Señor me dice, por esa ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús, nos libra de esa ley del pecado y de la muerte. Joaquín, ¿lo quieres o no lo quieres? Yo no sé si los que están detrás de la cámara lo quieran, pero yo te pregunto a ti en vivo y en directo, ¿lo quieres o no lo quieres? Aleluya. Yo seguro que lo quiero, ¿no? Segunda de Corintios 3, verso 17. ¿Por qué decimos Cristo y el Espíritu Santo? Mira lo que está diciendo Pablo aquí. Porque el Señor, ya nos queda muy claro, porque el Señor es el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu. Ahora Cristo es Espíritu y el Espíritu Santo es Cristo. Y escucha esto. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén, 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 Señor, gloria a Dios. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, si mi mejor amigo está conmigo, está en mí, gloria a Dios, entonces ya no hay condenación. Ya no habrá condenación, sino que libertad. Continúa aquí en el verso 4. Este es el verso 2. Ahora el verso 4, Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amados, los que son de la carne, dice que piensan. Entonces, ¿qué sucede? Hay una estructura carnal en nosotros que antes de tomar el paso de caer en la carne de algunos, este punto que está en la lista, primero lo pensamos. Primero lo pensamos. Por eso dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora imagínate, si vamos a entrar con nuestro mejor amigo, vamos a entrar en el Espíritu, en este momento lo estoy pensando para tomar la decisión. Lo estoy pensando. Porque los que son del Espíritu piensan conforme a las cosas del Espíritu. Entonces son decisiones, son decisiones. Antes de dar el paso lo pienso, porque ¿sabes qué pasa ahora? Si estás en la carne o estás en el Espíritu, dice que lo que pensamos tú y yo, eso somos. Eso somos. Y se demuestra, perfectamente se demuestra cuando realmente estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Mira. Filipenses capítulo 4, mira lo que dice. Por lo demás, hermanos, ahora, aterriza esta situación, que todo lo que está hablando Pablo, toda esta enseñanza es a la iglesia. Para la iglesia, para ti y para mí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a Dios. En esto pensad. Entonces, si mi pensamiento ha sido carne, porque el chihuahueño, pero ya lo tengo como león, me tiene aquí, mordido aquí, detenido aquí, zarandeado aquí, para que brote la sangre y yo vaya muriendo, me vaya secando. Y entonces aquí tomo la decisión de caminar con mi amigo y dice aquí, por los demás hermanos, todo lo verdadero. Te pregunto, ¿tu verdadero amigo es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Es de virtud?
¿Es digno de alabanza? En esto pensad. En esto pensad, nos dice las Escrituras. Entonces, yo creo que ya no hay mucho que pensar, ¿eh? Ya me aviento con zapatos y todo y le entro en esta mañana. Le entro, porque son armas poderosas. Y si mi mejor amigo es esto, pues le tengo que entrar muy decidido. Repito, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que es virtud, digno de alabanza. En esto pensad. Y continúa y termina en el verso 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, dice el apóstol Pablo. Esto haced. Antes, ¿qué dijo? Lo que no puedo hacer, eso hago, etcétera, etcétera. Enrolado en la carne, ¿quién me podrá librar? Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de ese cuerpo muerte? Ahora fíjate, tomó la decisión, me voy con mi mejor amigo. ¿Y cómo dice ahora? Fíjate nada más, qué tremenda decisión que dice, lo que has visto en mí, lo que has visto en mí. Qué tremendo ese amigo, cómo lo cambió a Pablo y cómo se desarrolla su mejor amigo dentro de él. Repito, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtud, alabanza, gloria a Dios. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste de mí, esto haced. Y entonces, si lo haces, mira cómo termina. Y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. Uy, gloria a Dios. Ay, Señor, esta predicación es para mí, Señor. Esta palabra es para mí. No sé si para ti, Joaquín, pero esta palabra está muy fuerte para mí. Y continuamos en el Romanos 8. Ahora estamos en el verso 6. Mira lo que continúa diciendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso dice, de caminar con tu mejor amigo, de todas estas virtudes, hacerlo y el Dios de paz estará con vosotros. Y mira lo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Una vez te pregunto más, Joaquín, ¿quieres esto? ¿Quieres esto? Gloria a Dios. Yo no sé si los de afuera podrán contestar amén también, pero tú me estás contestando amén porque yo ya estudiando esto, ya contesté mi amén. Gloria a Dios. Entonces, imagínate, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Y qué te dice tu mejor amigo? ¿Qué te dice? ¿Qué te promete? Que lo va a cumplir. Y yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, gloria a Dios. Y dice para que tengas vida y paz. Mi paz te dejo y mi paz te doy. No como el mundo la da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, gloria a Dios. Que dice, en esto pensad. Piénsalo bien, ¿eh? En esto pensad. ¿Estás pensando, Joaquín? Hoy estás de turno. En esta mañana te tengo de turno. Gloria a Dios. Y en este mismo Romanos 8, nos vamos al verso 7. Leímos el 6, ahora el 7. Por cuanto los designios de la carne, escucha esto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ay, qué fuerte está eso. Los que practican esta lista, los que caemos en esta lista, esto es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y estamos hundidos en la carne, cómo salgo, y finalmente como Pablo, miserable de mí. Mira nada más cómo vivo en esta condenación, cómo vivo en esta, en esta maldición. Hoy miserable de mí, pero hoy nos enseña el mismo Pablo, ya basta, ya me cansé. Uy, gloria a Dios. Entonces dice aquí, tampoco pueden. Y continúa en el verso 8, y los que viven según la carne, ay, Joaquín, escucha esto, eso está muy fuerte. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Y una de las cosas es
son lo que decimos. No decimos hágase. Los que practicamos la carne, los que estamos en la carne, no decimos hágase la voluntad de Dios, porque no estamos inmersos en nuestro amigo. No decimos hágase la voluntad de Dios, sino que mi mensaje es hágase mi voluntad. Hágase mi voluntad. Mira, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ya te estás tomando tu decisión el Señor? De lo que pensaste y deseaste, ya te lo empieza a determinar. ¡Chin! Ya te lo tomó. Toma la decisión, amado, y el Espíritu Santo que va a hacer, ¡pum!, te lo toma. Dice, mas vosotros no vivís ya según la carne, sino según el Espíritu. Pero aguas aquí, cuidado aquí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 16, el Espíritu mismo, del mismo capítulo 8, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, escucha eso, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados, ¿cómo está este asunto de que mi mejor amigo more en mí? Escucha esto, ya voy a terminar, ya estoy en la recta final. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios mora en mí? ¿Qué dice la palabra? Escucha esto. Mismo Pablo, 1 Corintios 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Me voy a ir despacito. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, este cuerpo de carne, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, si pensé y decidí que el Espíritu Santo va a ser mi mejor amigo, entonces este cuerpo ya no es mío. Ya no es mío, ahora le pertenece al Espíritu Santo. Porque, ¿qué dice? Porque habéis sido comprados por precio, por un alto precio que pagó tu mejor amigo. Glorificar entonces pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que este cuerpo ya no le pertenece a Dios. Entonces, ejemplo, no está diciendo que nosotros somos casa del Espíritu Santo. No está diciendo que somos casa. Está diciendo que somos templo del Espíritu Santo. Y amado, tú y yo podemos descifrar muy bien, perfectamente bien, lo que es un templo. Lo que es un templo. Y no está, te repito que no está diciendo nuestra casa es del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo en esta casa no puede habitar. Tal cual está, impregnada, arraizada, estructurada en la carne. El Espíritu Santo, ¿sabes qué? Si tratara de habitar en esta casa, el Espíritu Santo diría, fúchila, ¡ah, qué asco! Por eso, en ese sentido, está diciendo Pablo también, no contristes al Espíritu Santo, no lo contristes, o sea, no lo llenes de cochinadas, pues. Entonces te imaginas, si esto fuera su casa, entraría el Espíritu Santo y vería la sala, guácala, ¿no? Y entraría al baño, y entraría a la cocina y abriría el refrigerador, y cuando él abre el refrigerador, sale lo podrido de la carne, el olor de lo podrido de la carne, y asqueroso, le provocamos vómito, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Y eso se impregna por toda la casa, en la sala, en los dormitorios, arriba, abajo. Qué cochinada, guácala. Yo no habitaría en esa casa.
¿Y en qué lo convirtió? En la decisión de pensar y decidir que mi mejor amigo habita en mí, lo convierte en templo. Gloria a Dios, lo convierte en templo, y cuando lo convierte en templo, entonces dice, ya no soy nuestro cuerpo, ya no soy vuestros, ya no soy yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sujetarme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a mi casa convertida en templo, y ¿qué empieza a decir? ¿Sabes qué, Ricardo? En esta sala se van a poner las cosas así, aquí, allá, esta otra acá, esta acá, lo mismo en los dormitorios, lo mismo en el baño, lo mismo en todas las partes, y en la cocina, ese refrigerador tiene que estar limpio con una carne sana en el nombre de Jesús. Joaquín, estás captando este informe, este mensaje, esta enseñanza. Conoce a tu enemigo. Oh, estamos terminando. Nos vamos al verso 10 y el verso 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Ay, gloria a Dios. A causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y acuérdate que justicia, ¿qué es? El bien, hacer el bien. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, escucha esto, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Entonces quiere decir, amados, yo tomo la decisión, gloria a Dios, y el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, va a morar en mí. El mismo Espíritu, tremendo poder que levantó de la muerte a Cristo, me va a levantar también de la muerte del pecado, gloria a Dios, viviendo en mí. El Espíritu vivificará este cuerpo mortal por ese tremendo Espíritu que mora en mí. Tremendo poder, aleluya, tremendo poder. Ya que Él gobierne. Ordena tu casa, ordena tu sala, ordena. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Gloria a Dios. Otra vez, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y terminamos, verso 14, porque todos los que son guiados por este amigo que ya está aquí, que ya no es casa, sino templo, porque así lo he decidido ahora, así lo declaro ahora, así lo determino ahora, así doy el paso. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtud, alabanza. Toda esa estructura que eres, ven y habita en mí para hacerlo también yo, para ser así también yo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, amados, culminamos en la cual, si nosotros podemos decir, ahora, como lo está escribiendo Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora podremos decir, ya salió Pedro, ahora puede salir Ricardo, puede salir Joaquín, puede salir tú. El decir, vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, porque ya no es mío, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Así lo he decidido en el nombre de Jesús. Porque lo he vencido. ¿Qué arma me das en esta mañana para vencerlo, Señor? Y termino con este versículo. Cerramos, Efesios 2. Y será, tiene que ser así. Tiene que ser así. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Joaquín, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo. Qué bueno que llegue ya ese momento que lo digamos, en lo cual yo viví eso. Esos pecados, esa lista la viví en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, del montón, del montón. ¿Y qué quiere hacer el Señor? Levantarnos. ¿Sabes qué, Ricardo? Ya deja de ser el montón. Y ahora Él dice, ¿no? Ya me cansé, ya basta. Deja de ser el montón. Hasta hoy fuiste tú, ahora déjame a mí, dice el Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Uy, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Señor, eres rico en misericordia. Por tu gran amor con que nos amaste, aún estando nosotros muertos en pecados, nos has dado vida juntamente con nuestro amado Señor Jesucristo, mi mejor amigo. Así que dile al chihuahueño, ahora ya empieza a verlo, realmente ya bájale 50,000 rayitas de león y velo en su real dimensión, chihuahueño. Chihuahueño, conoce a tu enemigo y también conoce a tu mejor amigo. Vamos a orar, amados, vamos a orar. Oh, amado Señor, amado, amado, amado. Oh, cómo prende esta luz, cómo prende este fuego, cómo nos hace ver, cómo nos lleva a ese pensar, a ese real pensar. Señor, ¿cómo eres? ¿Cómo eres, Espíritu Santo, haciendo para ti ese templo en mí? Señor, gracias, gracias Señor, que eres verdadero. Eso estará en mí. Lo honesto vendrá a mí, estará en mí. Lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. La virtud de la alabanza, eso, Señor, habitará en mí, y no la basura, y no las porquerías, Señor. Iré renunciando cada día de mi vida a esa lista, Señor, de los deseos de la carne. Gracias, mi Dios, gracias. Renuncio, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ahora comprendo que eres tú, Espíritu Santo. Eres tú, porque yo por mi propia cuenta nunca podría. Nunca podría. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. En tus manos estoy. Moldéame como vaso de barro en manos del alfarero. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que seguiremos aprendiendo. Qué bonita arma me diste hoy, qué bonita arma. Y seguiremos escuchando de más armas para vencer a el enemigo, a ese león, y convertirlo realmente como es, en chihuahueño. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que escucharon este mensaje, gloria a Dios. Los que lo entendieron, gloria a Dios. Los que pensamos y vamos a tomar la decisión, gloria a Dios. Amén, amén y amén. Amados, pues nos vemos el viernes, 8 de la noche. Vamos a orar. Vamos a orar para que nos caiga bien el 20 de lo que es tener el Espíritu Santo. Vamos a orar. Domingos 10:30. Continuaremos con esta enseñanza de Conoce a tu enemigo. Linda tarde, bendición, linda semana. En el nombre de Jesús, en las manos del Señor están como vaso de barro en manos del alfarero. Que Dios me los bendiga. Amén, amén y amén.